Hola a todos, soy Diego Lara, moderador de King Kong 141414 y esto es Piensa Rápido, número 4. Eh, Tenía pensado hacer unos videos especiales eh, que había escrito. Tengo escrito un montón de borradores y no sé qué hacer con ellos porque ninguno me convence. Y la verdad no quiero hacer algo burdo, quiero hacer algo bien y no me convence ninguno de ellos. Y además eh, he estado muy agotado todos estos días y se me ha hecho tremendamente complicado hacer videos y además que grabar me agota muchísimo. No imaginan lo mucho que me agota grabar. Y con más razón me gustaría que aprecien mejor los videos que trato de hacer, porque la verdad es que me cuesta muchísimo hacer, me agota muchísimo grabar. Eso era antes que podía hacer, cada vez que podía hacer videos con Loquendo, lo único que podía hacer era simplemente escribir el guión y transcribirlo con el programa y listo. No tenía ese agotamiento adicional. En cambio, grabar realmente me agota mucho. Dejando de lado las quejas, eh, quería hablar de un tema un poco más banal al respecto. Porque me han pedido, por ejemplo, últimamente me han pedido mucho que para el próximo Piensa Rápido habla de los plagios y las influencias y cosas así por el estilo. Eh, no me he decidido a hacer una cosa como esa porque debo admitir que no conozco mucho sobre el tema. Y hablar de esas cosas realmente no creo que sea muy interesante que yo las hable. No creo que les interese mucho lo que yo pueda pensar al respecto. Tengo algunas opiniones al respecto, pero realmente no es muy amplio. No creo que vayan a enriquecerse mucho con eso. Así que mejor lo dejamos para otro momento, otro día que me sienta más inspirado, hablar del tema en otro momento. Quería comentar algo un poco más banal y es qué tipo de contenido suelo ver en YouTube. Yo, como muchos de ustedes, seguramente no están en YouTube para hacer contenido, sino que la gran mayoría de ustedes, por lo menos de los que están escuchando, eh, están en YouTube para divertirse, es decir, para ver contenido, no para hacer contenido. Porque hacer contenido, y sobre todo en esta época, es realmente complicado. En esta época, YouTube no te recompensa con tu esfuerzo. Tienes que crear contenido basura para que tengas éxito. Así que generalmente la gente prefiere ver contenido que hacerlo. Y la verdad creo que es muchísimo más productivo ver contenido que hacerlo. Eh, ¿Qué tipo de contenido suelo ver yo en YouTube? Es muy amplio. Pero generalmente, si puedo dar un punto de vista más general, trato de ver cosas que me enriquezcan mentalmente. Eh, no es que me pongo a ver videos de matemáticas ni cosas por el estilo. Eso lo hacía cuando estaba en la universidad. Ahora no. Eh, que, si me, que si me pongo a ver videos de matemáticas, no. Ese tipo de cosas. Generalmente siempre me ha interesado el contenido político, el contenido intelectual, el contenido de filosofía. Consumo muchos videos de historia y consumo eh, más que todo política e historia y también filosofía. Uno de mis canales favoritos, de los cuales he visto casi todos sus videos, creo que es de los pocos creadores de contenido que he visto casi todos sus videos, es Filosofía de Película. Y la verdad es que su contenido es realmente muy interesante y enriquecedor. Hay un video en específico que yo recomiendo bastante que se llama La crisis de la civilización. Cada vez que necesito refrescar ideas con respecto a lo que sucede actualmente en el mundo de la política, trato de ver ese video porque ese video es realmente muy enriquecedor. Aunque todo el contenido de filosofía de película es enriquecedor, es realmente muy interesante las opiniones que expone y los análisis que hace.
más allá de si estás de acuerdo o no con él, porque hay veces que no estoy de acuerdo con él, sobre todo por su postura con respecto a, a la historia de España y la leyenda negra. Pero eso es un tema aparte. Ese es otro contenido que estoy viendo mucho últimamente. Estoy viendo mucho contenido hispanista. Contenido que se refiere al revisionismo de la historia de España. La historia de España, como dijo un creador de... un director de cine que recientemente estrenó una película, bueno, no es una película propiamente, es un documental que se llama España, la primera globalización, que no lo he visto, pero tengo muchísimas ganas de verlo. Por lo menos aquí en Venezuela no he tenido la oportunidad de verlo porque no la trajeron para acá. Sé que la estrenaron en algunas partes de Hispanoamérica, pero aquí en Venezuela no estrenaron ese documental. Y tengo muchísimas ganas de verlo. Bueno, el director de esa película dijo de una forma muy clara que la historia de España se ha contado con toneladas de propaganda a lo largo de más de 500 años. Y la verdad es que es muy necesario estudiar la historia de España porque yo creo que todos los hispanos, todos los hispanohablantes necesitamos conocer la historia de España. Es una historia que nos pertenece a todos. Esa es mi visión particular. Y bueno, eso es uno de los contenidos que yo más veo, y contenido histórico. Y hablando de documentales de historia, eh, hace tiempo vi un documental para los que les interesa todo este tema de la Guerra Fría, la lucha del capitalismo contra el comunismo. Les recomiendo altamente ver una serie documental que se llama La Guerra Fría, así a secas. Es un documental de 24 capítulos, pero vale extraordinariamente la pena. Es un documental que es extraordinariamente completo. Y una cosa también muy importante, el documental es bastante imparcial. No se pone de un lado ni del otro. Simplemente te expone los hechos tal y como ocurrieron y me parece muy bien. El documental es muy enriquecedor, es muy informativo, está muy bien explicado. Es un poquito viejo, sí, pero si les interesa la historia de la Guerra Fría, yo personalmente les recomiendo que vean esa serie de documentales. Yo les aseguro que no va a tener ningún tipo de desperdicio. La Guerra Fría es un periodo histórico de la historia de la humanidad muy importante, mucho más importante de lo que la gente cree. Y la verdad es que todas las cosas que ocurrieron durante esa época fueron fascinantes. Por un lado aterradoras, pero fascinantes. La historia de la Guerra Fría es fascinante. La lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue poca cosa. Realmente fue una lucha de titanes. Y hablando de contenido de historia, hay muchísimos canales de historia en internet. Y debo decir que tomo de todo un poco. Por lo menos, últimamente, por lo menos en internet se volvió muy popular los videos de historia de esos que te presentan la historia de forma gráfica, haciendo dibujos, explicando la historia y todo eso. El contenido está bien, pero ese tipo de contenido donde te explican la historia con dibujos y cosas así por el estilo, con mapas, eh, últimamente siento que ya no me atraen mucho. Debe ser porque generalmente estos videos son muy simples. No amplían la información de forma, eh, de forma interesante, sino que realmente te lo cuentan de forma muy superficial y muchas veces de forma manipulativa. Y personalmente no me agrada mucho ese tipo de contenido. Me aburrió. Me aburrió el contenido de hacer videos de historia con dibujitos. Me fastidia. Debe ser por la madurez. Eh, ya estoy grandecito para ver videos de grandecito no, tengo 30 años. Ya estoy demasiado mayor para ver ese tipo de contenido. Así que trato de ver un contenido más sofisticado. Eh, Son tantos canales que ofrecen contenido histórico interesante que es difícil decir eh,
qué canales me gustan más y qué canales son recomendables sobre contenido de historia. Historia es una de las cosas que más consumo en YouTube. Y a veces veo documentales, aunque los documentales no siempre son recomendables, pero hay veces que son documentales, hay documentales que son realmente muy buenos, como el que les dije de la Guerra Fría. Esos documentales son 24 episodios, de verdad se los recomiendo. Están en YouTube. Si les interesa la Guerra Fría, la Guerra Fría, véanlos. Eh, Realmente es muy difícil encontrar muy buenos documentales en internet. Sobre todas las cosas, si son documentales de History Channel es mucho más complicado porque los documentales de History Channel suelen ser una basura. Y es difícil, es difícil. Y generalmente hay no propiamente documentales, sino que muchas veces los mejores contenidos de historia son personas que hacen como podcasts. Y a pesar de que hacen podcasts, exponen una forma de historia muy interesante. Por ejemplo, últimamente, yo soy venezolano, muchos de ustedes ya lo sabrán. Hay gente que todavía no tiene claro que yo soy de Venezuela. Yo soy de Venezuela, lo repito una y otra vez. Yo soy venezolano. Aunque el acento muchas veces no se me note el acento, sí, soy venezolano. Y por supuesto que me interesan los documentales de historia. Por cierto, los documentales de historia venezolanos no son tan malos. De hecho, hay un director de cine que se llama Carlos Oteiza, que yo lo admiro muchísimo porque los documentales de él, a pesar de que tienen cierta afiliación ideológica hacia un solo partido, son muy ilustrativos, son muy buenos los documentales de Carlos Oteiza. Él hacía documentales, bueno, hace documentales para una empresa en Venezuela que se llamaba Bolívar Films. De hecho, todavía existe. Es una productora que se dedicaba a hacer contenido histórico y contenido informativo. Una productora en Venezuela. Y él hacía más que todo documentales para esa productora de cine. Y más que todo hace documentales sobre todo lo que tiene que ver con Venezuela. Sobre todo que si la ciudad de Maracaibo, que si la historia del café no, del chocolate en Venezuela, del cacao en Venezuela. Es un documental muy bueno, la historia del cacao en Venezuela. Para los que no saben, Venezuela antes de la independencia fue uno de los territorios españoles más prósperos y no solamente más prósperos, sino que era especialmente famosa Venezuela en aquella época por su cacao. Y no lo digo por chauvinismo, sino porque el cacao en Venezuela eh, tiene el privilegio del cacao que crece en esta tierra, tiene el privilegio de tener un aroma potente. Hay una especie de cacao en específico que tiene un aroma potente y ese cacao se ganó el prestigio internacional. Ya desde aquella época el cacao venezolano era considerado el máximo manjar entre los chocolates. Y entonces para mejorar un chocolate le agregaban cacao de esa especie de cacao que solamente crece en Venezuela para mejorar el sabor del chocolate. Y hay un documental que no me acuerdo exactamente cómo se llama el documental sobre la historia del cacao en Venezuela, pero la verdad es que es muy interesante sobre la historia del cacao en Venezuela. Y bueno, ese es uno de los tantos documentales que hace Carlos Oteiza. Pero especialmente interesantes son las historias de los presidentes en Venezuela. Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, incluso hizo uno de Chávez, pero el documental de Chávez no se puede ver en YouTube. Ese documental no puede verse en ninguna parte, no se consigue en ninguna parte. Por cierto, yo lo tengo. Es uno de mis grandes tesoros, lo tengo por ahí. Hizo un documental sobre Chávez, pero ese documental no ha salido a la luz. A lo que me refiero, por lo menos no ha salido en internet. Lo estrenan a veces, que si en España, en Colombia, en todas partes menos en Venezuela. Ese documental no se puede estrenar aquí. Habla de la historia del chavismo, de la historia de Chávez. Documental de Carlos Oteiza.
Y básicamente esos son los documentales de historia de Venezuela. Los documentales de historia de Venezuela son muy ilustrativos, hay que decirlo. Aunque hay documentales hechos en España que también son interesantes. Hay un documental que vi hace tiempo que era sobre el camino del tercio, que trataba sobre el camino la ruta que construyeron los españoles para llegar a Flandes. Y la verdad es que es un documental muy ilustrativo sobre las guerras de Flandes y sobre cómo se comportaban los tercios, la infantería, una de las infanterías, bueno, la infantería más poderosa de Europa en su época, que era la española. Los espadachines españoles eran conocidos en aquella época como los mejores del mundo. Y la verdad es que es muy interesante. Otra cosa que también quería hablar, hay un canal que es venezolano que hace podcasts propiamente, pero un programa que ellos hacen, el canal se llama La Palabra Compartida. Un programa que ellos hacen que se llama a secas La Palabra Compartida, porque el canal no solamente se llama así, sino que también se llama una de sus secciones. Ellos hacen documentales de historia de Venezuela y la verdad es que, bueno, no documentales propiamente, sino podcasts de historia de Venezuela. Y la verdad es que son excelentes muchachos. Hacen unos contenidos históricos realmente muy, muy bien investigados, muy detallados. Especialmente para los que son venezolanos en la audiencia, si es que hay alguno, porque por lo menos yo no he conocido ningún venezolano en la audiencia. Recomiendo muy especialmente el del trienio Adeco, la verdad es que no tiene desperdicio. También el de Juan Vicente Gómez. Bueno, todos son buenos. Todos los capítulos de La Palabra Compartida que ellos hicieron son buenos. Hay muchísimos documentales, no, canales de historia que yo podría recomendar, pero si hay un canal que a mí personalmente me fascina sobre la historia mundial, porque no hacen historia de México específicamente, porque los muchachos son mexicanos, sino que hacen videos de historia de todas partes, de muchas cosas realmente. Y ellos eran antes 4 muchachos, actualmente uno de los muchachos se retiró y ahora solamente quedan 3. Y bueno, ese canal que la verdad me fascina sobre todas las cosas por su sentido del humor, ese canal se llama Bully Madness. Este canal lo recomiendo muchísimo sobre todas las cosas si te interesa ver la historia de una forma divertida. Yo creo que ellos son excelentes, la opción excelente para ver la historia de una forma divertida. Personalmente no me gusta mucho, por ejemplo, pero esto no es historia, creo que se llama así el canal. No me gusta ese canal, no sé. Hubo un tiempo que lo seguí porque había alguna parte de su contenido que me parecía interesante, pero después llegó un tiempo que me aburrí de su estilo y dejé de verlo. Pero si quieren ver contenido histórico divertido, que tenga humor, les recomiendo Bully Madness. Yo creo que es el mejor en su estilo. Ver la historia con humor, nunca mejor dicho que Bully Madness. Bully Madness vale muchísimo la pena. Los muchachos hacen hasta animaciones, tienen muy buenos chistes y también tienen muchas referencias muchas referencias a películas y cosas por el estilo. Pero ellos lo saben manejar muy bien. Especialmente recomiendo los de la historia de México. Bueno, la verdad es que he aprendido mucho de historia de México gracias a ellos. Y puedo decir que la historia de México es fascinante, la historia de México. Y también es muy trágica la historia de México, la verdad. Es fascinante pero trágica la historia de México. Pero bueno, no lo miremos con tanta tristeza. Vamos a verlo de forma divertida. Y yo creo que los muchachos lo hacen muy bien. A mí me encanta su canal. También hacen unos videos de la Revolución Francesa. Hay muchas cosas. Les recomiendo que pasen por su canal y cualquier tema que les interese, ellos lo van a tener. Recuerdo que ellos hicieron uno de Japón feudal. Ellos podrán tener sus inexactitudes históricas, pero es algo así como el cine. Ellos, cuando se enfocan en el chiste, se salen un poco de lo riguroso, de la rigurosidad histórica,
para hacer un chiste. Ellos hacen esas cosas por efectos negativos, efectos narrativos, ellos mismos lo dicen. Y la verdad es que me parece muy divertido el contenido que ellos hacen. Hay una sección que me gusta mucho de ellos que se llama, bueno, la sección del Doctor Trento. El Doctor Trento es un personaje que ellos crearon. No me acuerdo cómo se llama la persona que hace el papel de ese personaje, pero la sección del Doctor Trento son las mejores de Bully Madness. A mí me gusta más el personaje del Doctor Trento. De todos los personajes que ellos crearon, el que más me gusta es el Doctor Trento, y cuando él cuenta las historias realmente son muy, muy interesantes. Y bueno, Bully Madness es el mejor canal de historia que conozco. Bueno, quizás no el mejor, pero sí el más divertido. Y contenido político es muy complicado porque esto te... Eh, trataré de no enfocarme mucho desde el punto de vista ideológico, porque seguramente habrá mucha variedad ideológica entre la audiencia. Em, sigo muchos canales de casi todas las posturas posibles. Esto lo hago para tener un punto de vista más amplio de las cosas. Están desde canales como Brigada Antifraude, desde el punto de vista hispánico, desde el punto de vista de la hispanidad, hasta canales liberales como El Dolarcito o Agustín Laje, que últimamente lo estoy visualizando un poquito más, o los videos de Javier Milei. También sigo mucho un canal que está dirigido por un venezolano que se llama John Aquaviva, que es muy famoso en internet por hacer debates. Eh, pero últimamente los debates se los dejó de un lado, ya no hace debates como antes, por tanto su contenido es más entretenido, más, más interesante. Y mejor no me amplío más, porque el contenido político es algo un poco sensible. Pero me cuesta elegir qué canal así absoluto así para recomendar. Yo creo que más bien depende del punto de vista de, de la persona que sigue. Si quieren seguir un canal con una postura conservadora, John Aquaviva. Si quieren ver una postura más liberal, creo que no es mala idea que vean el canal de Gentil Hombre. Es un canal muy bueno sobre el tema él no es necesariamente liberal, pero sí está desde más enfocado al punto de vista del liberalismo, la economía del libre mercado y todo eso. Y si quieren ver un contenido más relacionado con eso, muy ilustrativo, yo creo que ese sería un canal muy bueno. VisualPolitik también está bien, aunque VisualPolitik me desencantó un poco por cuando hubo las elecciones en Estados Unidos y hubo una descarada propaganda a favor de Joe Biden. Y cuando ellos se enfocaron en esa postura, yo dejé de seguirlos porque la propaganda política que hacían era demasiado descarada y dejé de verlos. Y me desencanté de ellos. Pero en general ellos hacían buenos videos. En general. No siempre acertaban en el contenido, porque obviamente no todo es perfecto. Pero sí hacían unos análisis económicos y políticos bastante interesantes. Y ese ya sería desde el punto de vista liberal. Aunque yo diría más bien que la gente de VisualPolitik está más cercana al progresismo que al liberalismo. Por tanto, ya creo que esa es una decisión que dependerá de la postura ideológica que tenga la persona. Si quieren seguir un canal más desde el punto de vista de lo que mal llaman izquierda, yo no creo en las izquierdas y las derechas. Para mí eso es un mito absurdo. Eso de estar encuadrando las ideologías en un plano cartesiano no tiene sentido para mí. Pero si están más cercanos a doctrinas más cercanas al socialismo,
Por cierto, debo confesar, y yo creo que muchas personas lo saben, que yo fui simpatizante del socialismo en algún momento de mi vida, pero sucedieron varias cosas que me hicieron decepcionarme de esta ideología y no solamente pasé de ser seguidor de la ideología y ser incluso radical al respecto, sino que me desencanté tanto de ellos que empecé a sentir odio por ellos. La verdad es que aborrezco el comunismo. Aborrezco todo lo que tenga que ver con las ideologías comunistas. Y por lo menos desde el punto de vista de la puesta en práctica del comunismo, lo puedo entender desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, los comunistas son personas despreciables. Pero dejando de lado todo eso, si quieren ver un canal más cercano, aunque yo no diría tan cercano al comunismo, pero sí un poquito más moderado con respecto a, a las doctrinas más cercanas al socialismo, les recomiendo un canal que se llama Término Medio, que la verdad es que es interesantísimo los videos que ellos hacen al respecto, y la verdad es que es un canal que me fascina. Tengo tiempo sin verlo porque él tiene tiempo sin publicar contenido, por lo que veo, pero la verdad es que si tienen una postura similar al socialismo, o por lo menos no están de acuerdo con el liberalismo, yo creo que ese canal es una buena opción. Y es un canal muy objetivo. Eso es algo muy importante. Muy importante en la política ser objetivo. Uff, no, hay tantos canales sobre política que recomendaría, pero mejor lo dejamos aquí, para dejar de lado el contenido político histórico. Contenido más banal, más de, de simplemente sentarse en una computadora y reírse de pendejadas. Eh, Hay un canal que últimamente, en los últimos 2 años, he estado siguiendo mucho y la verdad es que me encanta, porque las cosas que hace no solamente son geniales, sino que están muy bien elaboradas. Y ese canal se llama Illuminatus. Hay algo que hace como 5 años yo hubiese dicho que detestaba los pods hispanos. Detestaba este tipo de videos que hace él. Porque generalmente ese tipo de videos no tiene sentido, no tienen trabajo de guión, no tiene sentido las cosas que las personas trataban de hacer y simplemente eran decir frases al azar, frases a lo aleatorio, y la verdad no, para mí no tenía sentido ese tipo de cosas. Hasta que conocí, hasta que conocí a Illuminatus. Y, oye, la verdad me la paso muy bien con sus videos. Creo que he visto casi todos sus videos. Y, y él es diferente. Él hace ese tipo de contenido que yo detesto. Pero él es diferente. Él los hace, no solamente los hace divertidos, sino que los hace elaborados. Se nota que hay un gran trabajo de producción detrás. Y, y la verdad es que vale muchísimo la pena ver su canal. Si quieren reírse de pendejadas, yo les recomiendo ver Illuminatus. Canales sobre pendejadas. Últimamente estoy siguiendo un canal que se llama Mr. Loquendo, viendo más contenido de loquenderos, y están interesantes los videos, están muy divertidos. También me divierten los videos de Als, un crítico de cine. Más que todo los veo por lo divertidos que son, porque el tipo tiene mucho sentido del humor, y eso es lo que atrae de los videos de Als. Más que las reflexiones que hace, porque a veces hace reflexiones muy buenas, sobre todo cuando hizo los videos de las películas de Batman de Nolan. La verdad es que me gustó mucho las conclusiones a las que llegó. Pero más que todo sus videos son más interesantes por la forma en que hace el contenido humorístico que por otra cosa. Por ejemplo, un video que me gustó muchísimo fue el que hizo de la trilogía de secuelas de Star Wars. Cuando llega a la última película, ¿cómo que se llama? El ascenso de Skywalker.
Me gustó mucho el resumen que hizo del ascenso de Skywalker, fue muy divertido. Y más contenido banal. Bueno, el bananero. Aunque tengo tiempo que no veo el bananero, pero el bananero siempre ha sido de los creadores de contenido más legendarios de YouTube. Por supuesto, Dross. ¿Quién no ve Dross en el mundo hispano? Yo creo que Dross es el creador de contenido más legendario del mundo hispano porque su contenido no solamente es variado, sino que te genera todo tipo de sensaciones. Te puede generar simpatía, te puede hacer incluso hasta llorar, el tipo te espanta, el tipo hace de todo. Es muy versátil. Y yo creo que eso fue lo que hizo a Dross tan especial, porque Dross es un tipo que te divierte, a veces hace humor tonto, a veces hace humor elaborado, a veces te espanta, a veces hace contenido inteligente, a veces hace contenido que simplemente por hacer contenido para entretener. Y la verdad es que Dross es un canal fascinante. Hay muchísimas cosas que se pueden decir de él y creo que no le harían justicia. Yo creo que si bien Dross no es el creador de contenido en español más popular, porque creo que de los más populares creo que es el Rubius y Yo Soy Germán. Por cierto, al que seguía mucho era Yo Soy Germán, lo seguía bastante. Pero Dross se mantiene en alta calidad. No ha bajado la calidad en todos estos años. Más bien yo creo que hubo en algún momento un aumento de calidad y esa calidad que él aumentó la siguió manteniendo. Y por eso sus videos son tan interesantes, muy bien editados, aunque creo que los videos que él sube a su canal no los edita él. Qué vida tan fácil. Y bueno, él tendrá sus recursos, él se habrá ganado sus recursos para que los videos los edite otra persona. Y la verdad es que su contenido es muy especial. Muy especial. ¿Qué se puede decir de Dross que no se haya dicho ya? Hubo, lo malo de Dross son sus fans. Hubo un tiempo en que, no ahorita, porque yo creo que los fans de Dross han madurado, creo que han madurado, por lo menos no se han vuelto tan hostiles como antes. Los fans de Dross en algún momento de su existencia como canal eran tan hostiles que la gente no podía criticarlos o incluso no podían hacer parodias de Dross. Porque si hacían parodias de Dross, la gente se le venía encima y yo estoy convencido de que Dross no era el responsable de eso. Los responsables eran los que la gente mal llama los fanboys. Y, y la verdad es que es muy triste que hayan tenido ese comportamiento porque hubo un video que a mí me gustó mucho que publicó esta chica que hizo los videos de Josué Irión, la tercera parte de Josué Irión que mencioné en el video anterior. Ella hace unos videos que a mí me encantan, que se llama El Zorro de Eternidad. Me encantan esos videos, son un montón, son cortos, son extremadamente divertidos y son muy inteligentes. Y la verdad es que me encanta. Se llama El Zorro de Eternidad o Las Críticas del Zorro, se llama. Las Críticas del Zorro. Me encantan esos videos. Bueno, ella sacó una parte de Las Críticas del Zorro que consistía en... Se llamaba así, el video se llamaba así, las 7 estupideces más grandes de la historia, una cosa así. No, creo que era las 7 estupideces más perturbadoras de la historia. Y era un video muy bueno, muy bueno. Pero ese video dejó de existir. Y lamentablemente, y eso es lo que más me duele, no lo pude rescatar. O sea,
En algún momento tuve la oportunidad de descargarlo, pero cuando lo descargué, perdí el video porque se me dañó la computadora y tuve que formatearla y el video lo perdí. Y, y desgraciadamente cuando traté de descargar el video de nuevo, ya no estaba en internet. Eso me dolió muchísimo. Y, y ella lo borró. Ella borró el video de su canal porque los fans de Dross se le fueron encima. Porque era una parodia de los top 7 de Dross. Y se me hace muy triste porque eso refleja lo mucho que se ha reducido la libertad de la gente en internet. O sea, tú puedes hacer un contenido que puede ser una parodia y si a algún huevón no le gusta, haz una conspiración con otro grupo de huevones para que borres el contenido y no subas más contenido, para irse encima de la persona que publicó el contenido. Y a mí eso me pone muy triste porque te quita muchas libertades y no puedes hacer lo que sientes hacer, lo que quieres hacer. En fin, no puedes hacer contenido libre porque no solamente te censura YouTube, no solamente te censura Facebook, no solamente te censuran las redes sociales, sino que también la misma gente te censura. Y eso es muy triste. Y por eso considero que hubo un tiempo en que los fans de Dross tenían este comportamiento, pero que yo creo que los fans de Dross han madurado un poco, por lo menos no los he visto hacer más cosas como esa, que escrachar tanto a una persona como para que borre un video en específico. Por lo menos yo pienso que no lo han vuelto a hacer. Y espero que no lo vuelvan a hacer. Y contra Dross no tengo nada en contra. Él podrá tener sus errores porque nadie es perfecto, obviamente. Sobre todo los comentarios que hizo sobre Tolkien hace varios años, que una muchacha le mandó un video respuesta. Una video. Ya estoy hablando de lenguaje inclusivo. Ella hizo un video respuesta y lamentablemente ese video respuesta lo borró. Y yo agarré uno de mis canales y lo resubí. El video está en línea. Se llama Tolkien no era racista. Donde Dross afirmó que Tolkien era racista. Tolkien no era racista. Y ella lo expuso de una manera perfecta. Porque además tomó cartas de Tolkien y las expuso en el video. Mira, Tolkien pensaba esto del racismo, pensaba esto de esto. Y la verdad es que eran comentarios muy desafortunados. Pero son comentarios nada más. Tampoco es que crucificar demasiado a una persona por un solo comentario. Y más que todo si es una persona que admiras muchísimo. Y yo admiro muchísimo a Dross. Hay gente que dice que algunos de mis TOTS se parecen un poco a los de Dross. Yo creo que es injusto porque yo hago TOTS de hace mucho tiempo. Y yo creo que la característica de los TOTS que yo hacía eran que eran largos. De hecho, la característica principal que la mayoría de las personas me conocían, la mayoría de las personas que me conocían, lo que les gustaba de mis TOTS eran que eran larguísimos. Es un gusto extraño, pero la gente lo tenía. Le gustaba que los TOTS fuesen largos. Que si 50, que si 30, que si 25. Y yo era muy sobredimensional en ese aspecto. Sobredimensioné los videos y la verdad es que era una metodología que funcionaba bien. Por tanto, yo no sé en qué me parezco a Dross. Quizás sí tomé algunos elementos de Dross, sobre todo al hacer las transiciones. No sé si muchos de ustedes se fijaron cuando yo hice el top de mejores finales de películas. Las transiciones que yo hice, por ejemplo, mencionaba número 7, número 8, número 30. Cuando decía el número, ponía la imagen de una película, que la hice en forma de mención honorífica. Mucha gente la notó, otros no lo notaron. Que los videos que yo colocaba en las transiciones mencionando el número eran menciones honoríficas de un video en específico. Ponía un fragmento del video con el número. El video era la mención honorífica y el número, por supuesto, el número siguiente en la cuenta regresiva.
Y recuerdo que mucha gente decía que estaba inspirado en el crítico de la nostalgia, pero tiene un poco del crítico de la nostalgia, pero más que todo la idea de agarrar videos y ponerle un número como presentación del siguiente puesto, se la tomé a Dross. Y la verdad que fue un recurso que funcionó muy bien. Y bueno, Dross, ¿qué otro tipo de contenido veo? Es amplio, es muy amplio el contenido que veo en YouTube. Pero sobre todas las cosas me baso en eso. Videos de críticas de cine. Veo más que todo críticas de cine. Veo más que todo risa. Algunos videos de comedia diciendo estupideces. Aunque son raros los videos el contenido de comedia que consumo. Contenido político, contenido histórico y contenido referente a la historia de Venezuela sobre todas las cosas. Y a veces también veo contenido científico. Por ejemplo, uno de los canales que más sigo es El Robot de Colón. El Robot de Platón me gusta. Los dos canales los dirige el mismo usuario. A mí me gusta porque los dos canales los dirige el mismo usuario, tienen casi el mismo nombre, pero él tiene la genialidad de hacerlos ver como canales diferentes. Y entonces me gusta ese recurso narrativo que él utiliza, que no, este canal no soy yo, este canal es otra persona. Entonces me encanta la forma en que él recurre a ese recurso narrativo de que el canal del Robot de Colón no es Aldo, es otra persona. Y me encantan los videos de ¿qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con los murciélagos? ¿Qué pasa con las lombrices? ¿Qué pasa con los leopardos? ¿Qué pasa con las hormigas? Esos videos son muy buenos. Son muy buenos. Además que aprendes bastante sobre los animales, porque a mí me gusta la naturaleza. Eh, Son divertidos, tienen muchísimo humor. No seas basura. Tienes que mirar esos videos. En fin, un poco banal piensa rápido, no quería hacerlo tan banal, pero es más que todo para que conozcan para que me conozcan un poco, para que conozcan un poco cómo soy y si es que les interesa, porque tampoco es que sea yo una persona muy interesante. En fin, bueno, en fin, nos vemos en el próximo video. Vamos a ver si esta semana subimos más contenido referente a críticas, no tantos piensa rápido, porque estos videos creo que aburren un poco. Nos vemos.